Muy buenas noches a todos. Queremos darles una vez más la cordial bienvenida y también celebramos con los presentes que nos acompañan en este estudio del libro de Génesis, estudio que llevamos un poco más de 3 meses y medio quizás aproximadamente, y hoy estamos ya por seguir profundizándonos. Y tenemos la dicha de tener un grupo selecto de amigos y amigas, colegas, hermanos en la fe, la gran familia Mishad, nacional e internacional. También bendecimos quienes nos acompañan a veces en tiempo diferido, quienes no pueden estar en tiempo presencial, pero se deleitan, disfrutan de estos recursos y nos hacen llegar sus comentarios. Estamos para servirles. Y quienes están por primera vez aún conectados y quienes van a estar viendo esto por primera vez, los recursos previos ya están en el canal. Hemos emprendido el desafío de hacer un acercamiento y, en palabras de nuestro querido David Cordero, balbucear por ahora el libro de Génesis. Y créanos, ha sido una aventura, ha sido un aprendizaje y ha sido un crecer en el Señor y un crecer en la palabra. Y inmediatamente quiero dar la bienvenida a uno de nuestros oradores del día de hoy, que nos ha acompañado desde el inicio de esta aventura, el obispo, el doctor David Cordero. Hoy no sé por dónde empezamos a mordisquear a este elefante, que yo no sé si antes de que David pueda comentar si quedó alguna pregunta, si quedó algo pendiente de los últimos capítulos. La pericopa que David abordó la semana pasada tuvo que ver con el diluvio. No, esta vez no tuvimos que hacerlo verso a verso. Simplemente tocamos el extracto o la gran pericopa del diluvio. Si quedó algo pendiente y usted tiene alguna pregunta, si su audio no es tan bueno, usted puede escribirlo al chat. Gustosamente lo leemos. Y si usted quiere hacerlo también al WhatsApp, porque algunos lo han hecho de igual manera, o si quieres hacerlo directamente, simplemente es ponerle el emoticón en su dispositivo de raise your hand o levantar la mano y gustosamente queremos escucharte. David, antes de que puedas subir a la Torre de Babel, bienvenido nuestro querido Eduardo Cruz, gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que también tú has sido eres parte de esta travesía y desafío y has sido un precursor también de este tipo de formación y celebramos tu presencia con nosotros. Para los dos, quizás de las últimas preguntas que quedó, sobre todo post-diluvio, tiene que ver con el Noé borracho, como vemos aquí, el Noé pasado de copas, y luego el acto ulterior, ¿no? De un Noé quizás maldiciendo. Algunos dicen que si maldijo a su hijo, pero la lectura, yo no sé cómo ustedes nos pueden ir acompañando en esto, simplemente porque es una de las preguntas que surgió al privado. Cuando Noé sale del arca, festeja, todo está bien, de repente el acto está en capítulo 9 de Génesis, versos 18 en adelante. Y más adelante dice solamente este verso que creo que a algunos le ha roto el mate cuando ustedes saben que lo que hizo Cam, luego dice, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y así vemos el acto después de la borrachera. La gente dice entonces, o sea, ¿en qué momento hubo esta conexión? ¿Y por qué ese efecto de alcohol en Noé produce o hace que él maldiga? Obviamente sabemos que simplemente los versos dicen que vio Cam y luego fue a decirlo. Otros dicen coloquialmente, a lo mejor se burlaba del papá y se dieron cuenta. Hay alguien, yo escuché desde muy pequeño, alguien dijo, a lo mejor como vio a Noé medio expuesto, así borrachín, a lo mejor el hijo estaba medio jugando con los genitales del papá. O sea, hay muchas conjeturas alrededor de este pasaje y quizás, entonces, ¿qué rayos pasó aquí? ¿Cuál es el aprendizaje, el dilema o el mensaje en este extracto de este verso de un Noé maldiciendo aún a Canaán, maldiciendo quizás a un campo, que Cam es quien origina Canaán? ¿Qué piensas tú, David? ¿Qué piensas tú, Eduardo? Bienvenidos. Y de allí el micrófono es tuyo, David, para que
puedas continuar. Pero esa es la última pregunta que quedó pendiente de este extracto del diluvio. Bienvenido, David. Hola, gracias, buenas noches, qué bendición ver un poco de amigos y amigas acá. Gracias por sumarse. Buena pregunta y una pregunta polémica. Como digo siempre, cuando tú das clases anualmente, licenciatura, maestrías y doctorado, es como un déjà vu. Esas preguntas están siempre, que son las que tú sabes con quién se casó Caín, si Eva tuvo sexo con la serpiente, cómo era, si era manzana. Y esta es otra pregunta, porque muchos dicen que cuando estuvo borracho Noé, Can, su hijo, lo violó. Bueno. Esa es la otra parte, ¿no? Uno, que quizás el hijo se sobrepasó con su papá, otro que se jugó con los genitales del papá. ¿Qué sé yo? Hay demasiado relajo y morbo en este pasaje. Sí, te cuento que el texto no habla de violación ni de homosexualismo. Lo que hay que entender, y yo creo que eso siempre, lo que yo siempre voy a recalcar, es saber en qué tiempo o qué fuente, con qué intención se escriben esos textos. Porque acordémonos que la pericopa mayor de la primera parte de Génesis, que es del 1 al 11, se considera como las bases teológicas o fundamentales del pueblo de Israel, y que está compuesta por el estilo literario de mitos y diferentes tipos de figuras literarias. Entonces, si nosotros volvemos a caer en el error de hacerlo, de hacer real el evento y no ver los mensajes que están más allá, la intención por qué se escribió, cuál es la moraleja de la historia, como hemos visto algunos tipos de mensajes que no habíamos visto cuando leemos Génesis, porque hacemos figuras imaginarias en la cabeza y vemos a Dios creando a Adán en Génesis 1, y hablamos de Lili después en la semana pasada. Si dividimos, si unimos todo, hacemos un champú de ideas y podemos sacar especulaciones. Para los que no han estado antes en estas clases, que están en los videos, mi propuesta de estudio en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento, lo hago a través de la hipótesis documentaria, o la hipótesis de las 4 fuentes principales y una fuente más que se llama la cronista, que son los crónicas, el libro de crónicas. Entonces, primero, que quede claro, ya lo que han escuchado quizás sea repetitivo, para los nuevos quizás no. Por tradición se la merita Moisés el Pentateuco, por tradición. No hay nada escrito, ¿no? No hay nada encontrado escrito textualmente de Moisés, y eso hay que saberlo claro, ¿no? Entonces, estos grupos que escribieron la Biblia en diferentes tiempos y épocas van a poner sus denuncias, van a poner sus dolores, van a poner el grito en las escrituras para ir cambiando la naturaleza de un pueblo que ha sido exiliado muchas veces, ha andado vagando por el desierto y que no tiene una cultura fija, porque en Babilonia la adoración al sexo y las violaciones, y aún en el tiempo de Jesús, los griegos y los romanos tenían una sexualidad muy liberal y tenían sexo aún en las calles, ¿no? Violaban a sus esclavos, jóvenes en el tiempo de Jesús que eran utilizados simplemente para tener sexo. Los romanos, como hablamos alguna vez sobre el centurión y su criado, que se llamaban vaginas portátiles, ¿no? Muchachos criados solamente para ser violados o abusados sexualmente por sus generales o sus amos. Asimismo, Israel en sus principios de formación ya como nación, el judaísmo como tal, después del exilio babilónico, empieza a poner esas quejas, y en la historia de Noé van a poner una queja no de violación, porque en el texto hebreo, lamentablemente, si alguien lo busca por ahí en el Levítico, dice que descubrir la desnudez de sus padres es tener sexo con su madre. Es decir, sí. Descubrió Can la desnudez de su padre. En los textos bíblicos, bajo el lenguaje, bajo el dialecto, bajo la forma que ellos tienen de hablar, eso significaba ver la vergüenza de sus padres, tener sexo con su madre o con sus hermanas.
Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia de nuestros zapatos y vemos que dice que descubrió Can la desnudez de su padre, y al despertarse Noé de su borrachera, que había pecado. Miren la lectura. Imagínense toda esta entramada de protesta, porque acuérdense en algo, señoras y señores, niños y niñas, y como dice Yatensi, y Yandaví. Entonces, niños y niñas y Yandaví, no hay pecado hasta que no se impone la ley. Sin ley no hay pecado. Entonces, cuando dicen que Noé se emborrachó, pecó y se emborrachó, esa carga teológica, esa carga de vicio, esa carga de pecado, la están escribiendo en los años 450, 500, 700, ya había un concepto de pecado, no pecado, porque antes de Moisés no estaba estipulado los pecados como tal. Entonces, emborracharse en aquellos tiempos, si fuera real, como no había ley, no estaba estipulada la ley de Moisés, aunque dice que Dios escribió en la tabla del corazón las leyes de los hombres, pero no estaba estipulado como pecado. El que está escribiendo que es pecado es el narrador. El que escribió va a poner su carga moral y teológica y va a decir que Moisés pecó porque se emborrachó. En Israel tomar es normal. Si nosotros acá juzgamos a alguien con una botella de vino, pero en otros países, para los que viven en otros países, sabrán que tomar un vino es cultural. En Israel tomar vino, desde los niños toman vino porque no hay agua potable. En el tiempo de eso no había agua potable y tomaban vino para poder no enfermarse con tantos parásitos y bichos. Entonces, hay que entender el contexto histórico. Cuando dice que Can vio la desnudez de su padre, más acertadamente, y hay evidencia bíblica escritural de la ley que dice que es haber tenido una especie de incesto con su madre. Eso es lo más cercano al original, lo más que se comprende en el entorno cultural antropológico de Israel. Eso es un abuso a su madre. Y a esto lo que condenan es las relaciones de incesto. Y es por eso que cuando dice que se levanta, no hay un tiempo, hay un modo de tiempo, y se levantó Noé y maldijo a su nieto, porque no maldice al violador, maldice a su nieto. Entonces, ¿qué dicen los eruditos, aún los judíos, aún las escuelas rabínicas, en el Targún y todas estas cuestiones más, hablan que maldijo a Canaán porque Canaán es el producto de esa violación, de ese sexo? Porque en la lista de los hijos de Cam, Canaán es el último, porque lo rechaza. Entonces, ¿a qué maldice? Maldice es al fruto, ¿sí?, de ese incesto. De ahí para allá, queridos hermanos, lo que ustedes quieran interpretar es especulativo. Lo que estoy hablando es lo que dicen los grandes escuelas rabínicas, no de la violación de Moisés, de Noé, sino del incesto con su madre. Eso sería lo más acertado, Yandaví. Yo no sé si tiene algo que contar Eduardo, me gustaría. Sí, antes de que Eduardo hable, bueno, sí, justo corrigió Carlos Calderón, era Noé. La situación es, en capítulos posteriores, vemos el caso después de Sodoma y Gomorra, solo queda Lot y sus dos hijas. Aparentemente, ese tipo de incesto se justifica, porque aparentemente no hay nadie más. Pero si salen los hijos de Noé del arca, cada quien con sus cónyuges, Noé con su esposa, luego sus hijos con sus esposas, ¿qué necesidad tendría de Cam estar con su mamá? Cuando pues tiene toda para hacer viva la fiesta con su propia esposa, ¿no? O sea, porque vemos, lo que quiero decir es que ¿cómo se podría hasta justificar este tipo de incesto? Aunque estoy claramente y totalmente de acuerdo de que no había ley en aquel entonces, la ley mosaica no se había instalado. Yo digo que es más fácil hasta justificar la situación de Amón y Moab, o sea, los hijos de
de las hijas de Lot, porque solo estaban con papá y más bien emborracharon al papá intencionalmente con este fin. Simplemente una pregunta, ¿no? ¿Cómo se podría hasta hacer esa conexión? Me refiero sobre el tema de justificar ese tipo de incesto, aun cuando aparentemente no había ley todavía que prohibía ello, ¿no? Simplemente Perfecto. una pregunta suelta. Antes que empiece y me dice claro lo que estaba por decir, y lo iba a decir más adelante en la clase, acuérdense también que Israel está formando su cultura y su religión. Los primeros 11 capítulos van a dar, o Génesis va a empezar a dar todas las excusas necesarias, como hablamos la semana pasada, que Judá es el santo y los demás pueblos y hermanos. Partamos de ahí, ¿sí? Las fuentes, las intenciones de las fuentes, cómo se escribieron y para qué se escribieron. Esta acción de maldecir a Canaán también, literalmente, en un estudio literario crítico, se la conoce como etiología. Las etiologías son los principios del origen de algo. Entonces, como Canaán va a ser conquistada y va a ser maldita para que su pueblo repose en su la tribu de Zen la invada, entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 10, perdón, 10, sino 9, y pico, van a dar ¿qué? Van a dar la historia de por qué este pueblo es maldito. Por eso es que ustedes también van a ver, y tú lo tocaste ahorita, vos no me hiciste de acuerdo que yo iba a tocar el caso de Lot y sus hijas. Estas historias tienen una intención. La intención es de dar a enterar al pueblo, a los niños, a los ancianos, que estos pueblos son malditos por su origen, porque han cometido un pecado contra Dios. Entonces le van a poner la carga. Todo pueblo que va a ser conquistado o maldecido tiene un origen, una etiología. Entonces, ¿qué sucede? De las hijas de Lot salen Moab y Amón. Los moabitas y los moabitas son malditos. ¿Por qué son malditos? Porque estas niñas, miren, escuchen esta, discúlpeme, yo sé que tienes mucho que poder aportar, Eduardo, pero solamente quiero que escuchen este tipo de reflexión que me parece hasta, no sé, es temeraria, ¿no es? Las dos niñas vírgenes que se las estaba regalando a los malos hombres de la ciudad. Sodoma y Gomorra para que la violen y la destrocen. Imagínense la posición. Y me van a decir que en la Biblia no hay machismo. Señores, en el amor de Dios, es una cultura. Hoy no somos quizás muchos machistas o muchos feministas, pero quitemos el pecado del machismo y del feminismo y veamos su cultura. Está entregando a sus hijas más hermosas y únicas que tiene para que las violen los habitantes de una ciudad pagana. Porque en la cultura judía el hospedaje, el recibir a alguien era más sagrado que todo. Sí, la hospitalidad oriental. Hospitalidad oriental, así es. Entonces, después que salen estas niñas con el papá y cae el gran castigo hacia Sodoma y Gomorra, estas niñas emborrachan al papá. Sí, se llevaron galones de vino, ¿no? O de guanchaca o de tequila. Y lo emborracharon, ¿sí? Estas niñas maliciosas, perversas, al ver que eran las únicas en la tierra, le dicen una a otra, tengamos sexo con nuestro padre. La víctima es el papá. Lo violaron al pobre. ¡Lo violan! Oiga, O sea, aquí le dijeron, papi, tú flojito y cooperando. Imagínense esta lectura. Yo no sé si el doctor me ayuda o alguien que conozca de biología me puede decir si un hombre se erecta, si un borracho puede perder la conciencia a tal punto de fui violado, amanecí violado, me erecté y eyaculé borracho, sin conciencia. No hay orgasmo, no hay una eyaculación, sino hay un tipo de conciencia. No digamos cosas que el judío pone para poner una ideología. Es decir, ellos están haciendo de víctima a un hombre y tiene sexo con las hijas y los nietos son malditos igual que Canaán. ¿Sí? Igual. Doctor. Sí.
Sí, pastor. Normalmente sí puede haber eyaculación cuando uno está dormido. Eso se le llama tumescencia y es una erección normal durante el sueño. Los sueños húmedos, ¿no? No necesariamente, pastor, porque un hombre puede tener una erección al despertar, al amanecer. A eso se le llama tumescencia. Ok. Entonces, sí, evidentemente eso es algo fisiológico, pero para que haya una erección debe haber una estimulación. Está perdido, si está en este caso alcoholizado, si hay estimulación, sí puede haber erección. Está bien, mi doctor. Yo digo que he sido un ángel. Mi vida pasada da vergüenza quizás, pero me ha ayudado a ser lo que soy. Pero como decimos aquí, que ningún borracho es inconsciente de lo que hace. Yo he vivido en lugares peligrosos. Si ustedes ven las noticias internacionales, el Guasmo en Guayaquil ya entró con las ciudades de México. Ya somos malos. Ya Guayaquil entró a la lista de las ciudades más peligrosas del mundo. El último, ojalá no subamos, pero entonces nosotros decimos que ningún drogado, ningún borracho, todos tenemos un nivel de conciencia. Yo me he pasado en alcohol y en droga y he sido consciente. Pero bueno, está bien. Lo que yo quería decir es que esto también era una protesta de teología, ¿no? Un inicio de una nación perversa tiene un origen perverso. Le doy paso a Eduardo. Interesante máxima, ¿eh? Eduardito, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, David decía algo respecto de que estos textos tienen un carácter etiológico, es decir, tratan de explicar cuál es el origen de las naciones. Y está claro que, porque hay muchos documentos bíblicos que se pueden notar con una lectura atenta, de que siempre el redactor bíblico trata de sacar sobre todo a Judá, la trata de sacar siempre invicta, o de manera global diríamos Israel siempre como la nación santa, ¿no? En el sentido de que es la elegida o la escogida por Dios. Las otras naciones son naciones paganas, son naciones que necesitan venir a Israel. Por eso cuando aparece un texto como Ruth, ya ahí hay una especie de contramemoria, porque hay una historia que se cuenta y trata de decir que Israel es puro de pureza absoluta. Sin embargo, en el libro de Ruth aparece que esa mujer, ese personaje, ya de entrada el hecho de que la memoria se escriba desde una mujer ya quiere decir mucho, ¿cierto? Pero por si fuera poco, esa mujer es moabita. Y de esa ascendencia de Ruth viene la descendencia de David. Y Mateo cuando redacta desde su lógica, desde un punto de vista medio midrásico, ¿no? Aquello de las generaciones, aparecen 14 generaciones. Y aunque yo no soy muy amigo de la gematría, pero obviamente la gematría sí sirve. Por ejemplo, el nombre David, y ustedes dos son David, Jan David y el otro David. El nombre David está compuesto por la Dalet, la Bab y la Dalet, ¿no verdad? Y los múltiples son 14. Entonces, ahí hay una memoria o una contramemoria que trata de decir el origen de Israel no es tal como se dice. Mejor dicho, el origen de Israel es un origen donde hay unas mezclas raciales, no se puede hablar de pureza absoluta. Entonces, cuando se maldice a Canaán. Sí, claro, se maldice a Canaán porque no se maldice a Cam, sino al hijo, ¿no verdad? Sí. Se está haciendo una diferenciación muy clara que era típica de la época entre las tres grandes familias existentes. Una familia tenía que ver con los que eran los antepasados directos de Israel, y en este caso es Sem, ¿no verdad? Por eso es que cuando Abraham hace una especie de recorderis
o una reconstrucción genealógica, dice, un arameo a punto de perecer era mi padre, ¿no? Y esa región de Aram es una región semítica, o la región semítica. El otro viene a ser Jafet. Y Jafet tiene que ver con todos los habitantes de la Palestina que fueron despojados y subyugados por los israelitas. Otra vez la tensión esa norte-sur. Pero los que salieron mal parados fueron Canaán, porque ellos quieren de alguna manera también, y ya lo decía David, ellos también quieren de alguna manera poder librarse de ese antecedente que no les conviene tener. Alguna vez me parece que David ya explicó el origen de los hebreos, o lo que le llaman también los apirus. En síntesis, el origen de Israel no es un origen puro, como se dice. En el antecedente del Israel, como conocemos en la Biblia, habían incluso unos bandidos, porque el término apiru hebreos originalmente era una sarta, una bandada, un grupo de bandidos, de gente que se dedicaba al bandolerismo, incluso vendían sus servicios a otras potencias para poder pelear. Eran gente de mala clase. Así que en la Biblia siempre hay eso interesante, ¿no? Memorias y contramemorias. En esta memoria se quiere decir que Canaán es lo peor que existe, pero es una forma de tratar de limpiarse de ese ancestro. No lo logran. Ahora, yo le hacía una broma el otro día a David y espero que la tomen esto con mucha, ¿cómo se diría? En buena onda, ¿no? Dicen los mexicanos. Yo le digo, qué paciencia que tiene David para poder responder esas preguntas que le hacen por Facebook, ¿no? Le hacen unas preguntas, pero que solamente responde. Yo admiro esa nobleza y ese amor que tiene David para responder. Yo le decía, uno de estos días, a propósito de Semana Santa, te van a preguntar, Pastor David, ¿qué tipo de rojo era la sangre que derramó el Cordero en la cruz? ¿Cómo era el caballo blanco del caballo blanco de Simón Bolívar? ¿Será rojo Ferrari? ¿Será rojo sangre? ¿Será rojo carmesí o será rojo Borgoña? O sea, hay preguntas y preguntas, ¿no? Yo creo que también tenemos que, y eso lo digo con mucha certidumbre, yo creo que también el discipulado, ¿qué tiempo tiene? Ya un año. Un poco más. Un poco más. Yo creo que también ya hay que hacer un esfuerzo de parte de los discípulos de Amishar, porque eso tienen que hacerlo, elevar el nivel de las preguntas que hacen, porque eso permite darnos cuenta de que ya están creciendo o que han crecido. Entonces, no es que no hay que responder las preguntas, pero por cierto, se responde por niveles, ¿verdad? Entonces, sí, este es un relato teológico. Posiblemente el trasfondo es o tiene que ver con la historia de Salomón David, en la época en la que había mucho atropello de parte de Salomón. Salomón era un arbitrario, un injusto, y estos textos lo que nos quieren decir es que toda esa injusticia, todo ese pecado, toda esa maldad, de alguna manera recibe la desaprobación de Dios y Dios obra en consecuencia, ¿no? Y destruye lo que está originalmente creado a través del diluvio, y todos los detalles que están dentro del gran relato del diluvio son detalles accesorios que tributan al gran mensaje que da el texto en el sentido global. Bueno, pero no quiero andar porque ya David ya ha explicado bastante en detalle, y otra vez vuelvo a decir, no soy mucho de andar diciendo la sangre de Cristo vertida en el Calvario era rojo carmesí o rojo Borgoña, porque eso ya me parece una exageración. Bien. Torre de Babel, capítulo 11. Génesis. Ahí le van a preguntar cuántas escaleras tenía la Torre de Babel. A ver. Y por cierto, yo sé que Corderito va a responder cuántas escaleras habían para llegar a la cima de la Torre de Babel. Les aseguro que les va a responder. Ahí los dejo. Dale, tocayo. Diablos. Amén. A ver,
antes de entrar a Torre de Babel, yo creo que nos falta es estudiar un poquito la estructura del texto. Porque cuando nosotros violamos la estructura de la formación del texto, nos perdemos detalles hermosos. Si tú no me pasas el cojón, déjame nomás compartir pantalla. No te preocupes, ya te voy a dar Listo, ya eres mi coanfitrión. Perfecto. Vuelvo como dice Eduardo, a repetir, pero es necesario. Miren, las cosas se aprenden por repetición. ¿Sí? Muchas personas que son maestros en un área es porque han repetido las cosas. Quizás a veces dicen, usted, pastor, sabe. No, aprendí en repetición. Son 24 años repitiendo e investigando. ¿Sí? Algo, cada día, algo se aprende. Entonces, vuelvo a repetir. Lo que tienen ustedes aquí visualmente. Puedes ampliar la pantalla si puedes, si quieres. Sí, déjame ampliarla. ¿Sí? Lo que ustedes ven aquí es la cronología bíblica. Las fuentes, aquí está la fuente ya vista. Esta fuente se crea en el tiempo de David más o menos y van a hablar de un Dios antropomórfico y problemas totalmente humanos, ¿sí? Problemas que están dándose por la violación, como dice Eduardo, de estos reyes, porque tenemos que entender que la creación de la monarquía no es divina, es humana. Por eso usted ve en el libro de Samuel, aquí está el libro de Samuel, déjeme, en el libro de Samuel, que está primero y segundo de Samuel, comienza con el profeta Samuel y termina con la muerte de David. Por eso que está aquí, está a medición lo que más o menos está en el libro, en los tiempos. Saúl y la casi muerte de David, porque no muere en Samuel, no muere David, está enfermo, ¿no? Entonces, en esta parte de aquí, ¿sí? Samuel le dice al inicio del gobierno de Saúl, le dice al pueblo, los reyes te van a quitar tus mujeres y tus hijas y se te van a llevar tu ganado. Y dijeron, no importa, queremos rey. Entonces, desde esa mentalidad de protesta, que la monarquía va a violar el plan humanitario, el plan social de Dios, el proyecto de Dios para el hombre, cuando el hombre podía entrar directamente en sus planes a hablar con Dios, que aún no se habían puesto sacerdotes porque no había templo como tal, no se había instituido el templo, la religión como tal. Entonces había una libertad del pueblo hacia Dios y su pueblo. Después ponen al sacerdote y de ahí el sacerdote habla a través de Dios y los profetas. Después se impone la Biblia escrita y ahora el sacerdote interpreta o relee la ley, ¿sí? Y lo que entiende el sacerdote le da al pueblo. Y hasta el día de hoy, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, este proceso que está aquí, ¿sí? Es que va a llevar a empezar a hacer, la Biblia se empieza a inscribir como protestas, como grito de protestas, ¿sí? Eso es lo que, no sé si el hijo de, ¿cómo se llama este niño? Montes, está leyendo a Galacia. Alfredo Montes. Alfredo está leyendo por una tierra sin mar, sin templos y lágrimas llena de esperanza. Entonces, Galacia expresa bien este proceso histórico de Israel, ¿sí? Donde el templo, ¿sí? El mar, que también tipifica maldad, por eso que Jesús camina sobre el mar y tira los cerdos al mar, y la gente no entiende esas cosas, y piensa que Jesús es David Copperfield, que camina sobre el mar y quieren ver figuritas y no ven mensajes, porque tienen que tener las llaves para los símbolos y los signos de la Biblia hebrea, porque las figuras en la Biblia tienen signos y símbolos, y no tenemos cómo abrirlo, solo leemos la figurita, no vemos el mensaje que está más allá de lo que se puede ver a primera vista. Entonces, cuando se escribe estos textos, se van a escribir, a empezar a dictar o a inscribir desde el yavista, y lo va a terminar el sacerdotal. Aquí están las dos fuentes de la historia del Pentateuco casi, porque más acá vamos a ver los religionistas que son del Reino del Norte. Estos reinos del norte tienen a un Dios lejano, este yavista tiene un Dios cercano, el islamita tiene un Dios retributivo, y el sacerdotal tiene un Dios religioso, ¿sí? Un Dios de religión, un Dios que le va a importar mucho los profetas, mucho la genealogía, va a ser interesado por poner a los hombres, a estos hombres patriarcas como primarios.
Entonces, en este proceso, ¿sí? Es que esto es más o menos nuestra Biblia, el Pentateuco, ¿sí? Aquí falta la fuente deuteronomista, que es la fuente de Deuteronomio, que no la ponen aquí porque es un libro completo. Es un libro, Deuteronomio es la fuente completa del libro de Deuteronomio o el de Barín. Entonces, en este proceso es que vamos a ver este gran complejo de hermanos, ¿sí? Jafet, Can y Sem. Ellos van a poblar la tierra, entre comillas, y cada uno, excepto Sem, todos los demás son malos. Los pueblos que Israel va a tener que luchar, el pueblo judío, el pueblo de Israel, va a luchar por toda la Biblia antitestamentaria, ¿sí? Y aún en el Nuevo Testamento, porque son descendientes ¿cómo se llama? De los romanos, griegos, están aquí, en estos primeros dos hermanos, Jafet y Can, ¿sí? Por eso que Dios manda, y miren, y aquí hay un problema muy grave, y quizás voy a ofender a muchos, y me perdonan si ofendo a muchos, pero si se dan cuenta en la descendiente de Can, ¿sí? Aquí están los jebuseos, los heveos, los pueblos que Dios manda a matar para purificación. Esta es la justificación de un pueblo conquistador que pone en boca de Dios la matanza para liberar la tierra, que es lo que está haciendo actualmente hoy Israel con liberar o libertar o consagrar las colinas del Golán, que eran del rey David, y están matando a niños, a mujeres, a ancianos, que porque no están de este lado, del lado de Sem, ya lo demás todos son malditos. Entonces por ahí hay que entender las cosas, ¿no? Entonces el sacerdote y el yavista, en este capítulo 10, antes de entrar al 11 que es Babel, tenemos que ver las intenciones, y van a ver, y yo quiero que por favor vean esto, y voy a poner este plano, y váyanse a su Biblia, por favor. Les ruego en el amor de Dios que abran su Biblia y vayamos al capítulo 10. Aquí está el capítulo 10. Capítulo 10. Porque a nosotros nos dijeron que en la Torre de Babel se confunden por primera vez las lenguas, que no habían otras lenguas más. Y yo quiero leer los primeros 7 versículos del 10, ¿sí? Que es de fuente, esta es fuente ¿qué? Perdón, ay, se me fue. Aquí está. Déjenme volver otra vez a poner la pantalla completa, ¿sí? Es fuente sacerdotal. La fuente sacerdotal va a decir lo siguiente: estos son los descendientes de Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Y los hijos de Gomer: Askenaz, que son los que nacieron de los alemanes, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán son Elisha y Tarsis, Catín y Dodanín. Escuchen este versículo. De estos se esparcieron los pueblos a las costas, cada uno en su territorio, según su ¿qué? Sus lenguas. Ya habían idiomas, dialectos, según sus lenguas, por sus familias y sus naciones. Seguimos abajo en el versículo 6. Y los hijos de Can son Cus, Misraim, Fut, Ofat, que le dicen algunos, y Canaán. De los hijos de Cus, Seba, Javila, Shabá, Ramá, Sateca, y los hijos de Ramá, Sebad y Dedán. Brinquémonos al versículo 20, leamos la fuente. Vean cómo sigue la historia. Estos son los hijos de Can, porque ya lo nombró. Por sus familias, sus lenguas, sus territorios y sus naciones. Vamos al versículo 22. Sigamos con la fuente sacerdotal. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arsaf, Lut y Aram. Y los hijos de Aram fueron Uz, Hul, Eter, más. Y más dice, ¿no? Y más hijos. Vayamos a terminar la historia del sacerdote. 31. Estos son los hijos de Sem, por sus familias, sus lenguas, sus tierras, sus naciones. Tales son
los descendientes en sus naciones, su familia, los hijos de Noé. De esta fueron diseminadas las naciones por toda la tierra después del diluvio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso es una fuente. La fuente sacerdotal termina una historia. Si ustedes van a comenzar a leer la fuente ya vista, tendrán que comenzar desde el 9:18, los hijos de Noé que salieron del arca, y van a contar esa historia. Va a comenzar en el 10, en el versículo 8. Cus también engendró a Nimrod, porque el yavista va a querer poner los problemas sociales. Nimrod, ahí va a empezar. Este es el que cuenta, si ustedes se dan cuenta aquí, disculpen la redundancia, ¿sí? En el 11, el yavista va a comenzar con la historia de Babel. ¿Por qué? Porque comenzó con Nimrod. Él quiere asegurar la historia. Es decir, por favor, no es una sola historia. Miren, yo no sé si esto también se lo puedo pasar a Yanda para que lo vuelva a poner en el grupo, ya que este video va a estar en movimiento el momento que lo vean. Yo lo voy a mandar ahorita a donde Yanda David. Sí. Para que Yanda David también los pase al grupo de discipulado. Y ustedes puedan hacer las lecturas por los grupos. Ya ni te tengo, Yanda, ya te borré. Aquí está, ya. Entonces, ahí le pasé a Yanda David lo puede pasar al grupo. Entonces, ya lo tengo. Este es el gran problema cuando no conocemos las fuentes. Entonces, se dan cuenta que hay una historia del sacerdotal que termina con los 3 hijos, con sus lenguas y sus naciones, y sus familias y su territorio. Esa es una historia completa que el sacerdote lo va a hacer después del exilio. El yavista se va a preocupar del detalle de por qué el hombre pecó, y va a salir la gran historia que por casualidad estudiando, porque eso es lo bueno de dar clase nos ayuda a ¿qué? A prepararnos mucho más y ir sumando. Yo no había en mi locura de estudio, jamás había hecho un estudio como más detallado sobre la Torre de Babel. Y en México, para ustedes los mexicanos, ¿sí? Hay varias tradiciones similares en la Torre de Babel que se encuentran en Centroamérica y en algunos escritos en la gran pirámide de Cholula. Dios sabe dónde queda y si así se pronuncia. Esa historia mexicana habla que la pirámide llegaba al cielo y querían conquistar a sus dioses, y los dioses arrojaron rayos, destruyeron. Y en una historia atribuida por Fernando de Alba Cortés, Dios mío, ustedes hablan un idioma como hebreo, ¿sí? De los antiguos toltecas. Los toltecas hablan asimismo de la repartición de lenguas en México. Entonces, es lindo de estudiar, y lo tienen los Cherokee, y lo tienen el Nepal, y lo tienen muchas tradiciones sobre la misma posición de por qué se repartieron o se dividieron las lenguas. Pero antes de Babel ya habían idiomas y lenguas. Ahora, cuando el escritor bíblico quiere poner que se dividieron las lenguas en Babel, lo que está haciendo es una lectura más sociopolítica, una protesta, que cuando un gobernante, ¿sí? Un gobernante tiene el poder de una sola lengua, si tiene un solo gobierno político, económico, social, cuando un hombre maneja, cuando un grupo, un sector maneja la política completa de un pueblo en todos los ámbitos, se hacen arrogantes, se hacen dioses, son malcriados. Por eso que es bueno dividir al Estado con la Iglesia. En Ecuador tenemos la ley, o tenemos un mandato que se llama el laicismo. Somos laicos, Iglesia y Estado separados. Cuando la Iglesia y el Estado se unen, el pueblo está perdido. Es lo que pasó con Israel. Esas son las grandes luchas sociales de Israel. Yo sé que usted quizá hoy día venía a escuchar que cuál fue la primera lengua que se abrió del cielo, y como dice mi amigo Eduardo, querían saber de qué porte y cuántos escalones tenía estos sigurat.
En Babilonia habían zigurat. Zigurat eran edificios grandes de 180 y pico de pisos que querían hacer cultos arriba a los dioses. Pero Israel toma de estas culturas, ¿sí? Y el yavista va a exponer, porque no es sacerdotal. El sacerdote cuenta la historia y pasa al versículo, el sacerdote va al versículo 10 del 11. Estas son los descendientes de Sem. Sigue con la historia. No se preocupa por las lenguas. Los sacerdotes no se van a poner a pelear si primero, como dicen por ahí algunos, y con todo respeto para los que tienen una fe judía mesiánica o judía ortodoxa, que la lengua de Moisés era el hebreo, que Abraham hablaba hebreo. Señores, Abraham era pagano babilónico, si no hablaba hebreo. Y lo que dice Eduardo, una gran verdad, los Abirú o los Apirú, ¿sí? En arameo y en lenguas más cercanas, eran mercenarios, eran robadores, eran que robaban las caravanas en el desierto, y eran los del otro lado del río. Cuando Israel salió, el grupo de Abraham salió de Babilonia, pasaron los ríos, llegaron, y esos grupos son los que empezaron a hacer conflictos aún en Egipto, que son los grandes, conocidos como los grandes Hicsos, que le fueron robando a Egipto, a los reyes, le fueron llevando las cosas en la gran huida de los Hicsos, que está documentada históricamente. La gran huida de los Hicsos, H-I-C-S-O, un gobierno de pueblos semitas que vivieron en el tiempo del reinado de Acmosis. En el tiempo de Acmosis hubo un grupo de reyes semitas que entraron a Egipto y al final se fueron robando en una salida que se llama el Éxodo, que algún día hablamos con Eduardo, que este recuerdo de este éxodo, porque hubieron muchos éxodos, muchas huidas de los pueblos esclavos que estaban en Egipto, se unieron en una gran historia e hicieron nuestro gran éxodo. Pero son las protestas de un pueblo llorando y clamando para que no se repita la historia. Pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Ya hemos tenido errores, nuestros países han cometido errores políticos, religiosos, y si nosotros en estos espacios no recordamos, no hagamos la memoria de nuestro pasado, cómo caímos quizás en la derecha o en la izquierda, qué nos dio la derecha, qué nos dio la izquierda, cómo está la iglesia qué fue, de derecha o de izquierda, depende de cómo esté, ese gobierno es el bendecido por Dios. Señores, aquí en Ecuador, con todo respeto, y sabrán mis hermanos ecuatorianos de mi tierra acá, cada vez que hay un presidente, no sé si pasó en México, en Chile o en España, o están acá en Venezuela, en Colombia, van un grupo de pastores a profetizar que ese va a ser el hombre de Dios que va a sacar a Ecuador adelante, y le ponen las manos y lo unge con aceite, lo hacen mesías a los presidentes. Y le regalan Biblia. Le regalan Biblia, y hay toda una parafernalia, un show que Dios está bendiciendo, porque los sacerdotes de Jehová están dándole la cobertura a una persona que no tiene temor de Dios. Entonces, cuando nosotros veamos, quizás esto les dañó su perspectiva de Babel esta noche, ¿sí? Porque toqué el 10 y el 11, quizás lo minimicé. ¿A qué? Aquí es una protesta, señores. Si nosotros no vemos eso en la historia, ahí quedó, ya le pasaste el capture de la no, fuente. Porque Martita está levantando los demás datos y luego Perfecto. Hago un solo envío, porque hay algunos que no tenemos sus números aquí. Perfecto. Entonces, el yavista va a encargarse de poner todos los descendientes de Cus, todos los descendientes de Azafat, los descendientes de... Dice, si ustedes en su casa, después que les llega este capture, esta página, ustedes miren cómo yo tengo mi Biblia. A veces dicen, el pastor se la sabe. No, yo tengo pollas. Como decía la hermana, saque su polla, hermano, saque su polla. Ahí están las fuentes. Yo tengo la fuente pintada en mi Biblia. Esta es una tesis que yo hago en maestría. Todos los que terminan conmigo en maestría tienen que saber fuentes. Y el deber es pintar el Pentateuco por colores celestes, anaranjados, el verde que es el redactor, el amarillo que es el guionista. Y pueden, cuando vayan al texto, van a ver la intención del texto. Y voy a dividir la historia, y como la vez pasada conté la historia de Noé sacerdotal y la historia de Noé yavista, de los dos animalitos
especie, de los 7 animalitos por especie puro, cada uno, sino que Esdras, en el gran entretejido literario que hizo Esdras, por eso que para mí, oiga, quizás usted dirá, el pastor no cree en nada, ya es un, no, yo veo ahí el amor, la presciencia. Antes de la ciencia hay una ciencia divina, presciencia. Antes de esta ciencia, esa ciencia literaria que aún no estaba modificada, hicieron un gran tejido literario que ustedes, cuando leen la Biblia, igual Chana que Juana, tienen que afinar sus ojos y sus oídos, sus olfatos teológicos para empezar a leer por sospecha. Lean por sospecha, vean las palabras que están, vean las intenciones del autor. Es un proceso de formación. Los primeros 11 capítulos de Génesis son mitológicos y teológicos para fundamentar, como decíamos la vez pasada, si entendemos los 11 y vemos el juego que tiene el capítulo del 1 al 11 en la Biblia, vamos a ir entendiendo el juego que sigue, porque es su estilo literario, es su forma de enseñar, es su máxima. Entonces, no sé si tendrán preguntas, ¿sí? Muy bien. Un pequeño, antes de que Eduardo haga alguna intervención, si hubiera algún comentario o preguntas hasta ahora para nuestros amados que están conectados en vivo, este es un buen momento. Pueden activar su dispositivo o escribir al chat. Creo que Eduardo escribió o puso una notita muy interesante y me permito, por favor, leérselo. Algunos quizás no han estado pendientes de ello. Carambola. Bueno, es que como ha habido otros chats, ok, dice: los 3 hijos de Noé, llamados Sem, Cam y Jafet, representan a las 3 grandes familias en que los antiguos hebreos dividían el mundo habitado. El punto esencial del relato es la bendición de Sem y la maldición de Canaán. El primero es el antepasado de Israel, el segundo personifica a los habitantes de Palestina, que fueron despojados y subyugados por los israelitas. La maldición alcanza una cultura cuya religión era para los israelitas sinónimo de corrupción e inmoralidad. Para entender la estructura de la Biblia, hay que fijarse que hay 2 líneas fundamentales en los textos bíblicos: la oficial y la popular. Un comentario que puso mi querido Eduardo: la Torre de Babel tiene un trasfondo ideológico. Quizás deberías, si puedes, ampliar este concepto. Antes de que pasemos con Eduardo, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí para nuestros amados, quienes están conectados. ¿Algún comentario, preguntas con respecto a este relato o al pasaje, o cierta información que usted requiera alrededor de este? ¿Pastor? Sí, Alfredo Montes. Gracias, gracias. No, pues igual, como la semana pasada, agradecerles porque estas afirmaciones, estas explicaciones me dan mucha imagen, porque ya terminé Levítico, estoy empezando números, y pues sí, claramente se ve que todo esto es todo esto está escrito para el sacerdocio, ¿no? O sea, para justificar su poder, para justificar que tomen el control del pueblo, ¿no? Que controlen el que es puro, el que no es puro, qué tienes que hacer para dejar de ser impuro, quiénes sí pueden estar allí, quiénes no. Entonces, yo necesitaba esto de verdad, y les agradezco mucho. Gracias, Alfredito. ¿Un comentario, pregunta también? Mientras Fidel. Me gustaría, por favor, que aunque queda grabado en el video, estamos haciendo anotaciones, si el pastor David podría repetir la última oración que nos dijo, que los capítulos 1 al 11 de Génesis, y de ahí se siga, por favor. Fueron 2 líneas que se aventó, perlas, perlísimas. Jamás en mi vida había escuchado algo tan claro como eso. Por favor. Veamos el video porque ya me olvidé. Veamos el video. Remas. Esas remas no vienen 2 veces seguido, ¿no? Por eso son remas. Pero del 1 al 11 son poemas teológicos y son problemas que van a fundamentar, ay, el diablo, son
están en la figura mítico-teológica. Sí. Y acuérdense, hablamos la vez pasada, hablamos del mito. El mito no son cuentos ni mentiras. No es así. El mito en la Biblia es para poder expresar lo cósmico a un lugar cultural. Cómo el ser humano puede entender lo efímero divino, imaginario, y hacerlo trascendentemente humano. Ok, interesante. Era uno de los que son mitológicos. Muy bien, David, tengo una pregunta más como un pastor local, o un pastor de una iglesia local. Habemos algunos aquí que somos pastores activos, me refiero, digo, aquí muchos, en el caso tuyo, Eduardo, siguen ejerciendo la pastoral y de hecho David también tiene su congregación local desde un formato en cuanto a la parte pedagógica, pero pensando un poquito que igualmente llevamos nuestra formación a una iglesia local, ¿ok? La semana pasada le había lanzado la pregunta tanto a ti como a Eduardo de que hoy en día, ¿cuál es más o menos sobre qué están fundamentados muchos de los pastores, predicadores, de todo un poco? Si realmente los pastores hoy son o somos más yavistas, más deuteronomistas, más sacerdotal, más, qué sé yo, espiritual, qué sé yo. Ahora me surge la segunda parte de esa pregunta. Entonces, tú y Eduardo habían hecho un bonito acercamiento la semana pasada con relación a eso. Ahora me surge mientras te escucho hablar y claramente cuando empiezas a mencionar de que realmente Babel, a pesar de que el verso 1, capítulo 11 dice tenía toda la tierra una sola lengua, y vimos en los versos previos que no era así, porque habían diferentes sus lenguas. Entonces, ¿cuál es con respecto a si uno es sacerdotal, si uno es yavista, si uno es deuteronomista, si uno, etcétera? Entonces, ¿cuál sería la ventaja o la desventaja? Y a la vez, ¿cuál debería ser más bien para un pastor X, un pastor local? Decirle, mira, yo les recomiendo que vaya usted por la línea sacerdotal, o le recomiendo que vaya por la línea yavista, o por la línea no sé qué. Entonces, ¿cree que eso es viable de que hoy por hoy un ministerio evangélicamente hablando, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, debería más bien postularse por una de estas, o cómo se puede combinar y no tener una fanesca o un pozole, para los mexicanos que puedan entender, en mano y no saber que uno tiene tanto y no sabe hacia dónde o dónde meter la mano? Entonces, yo sé que es demasiado enredado hasta para mí hacer esa pregunta, pero ¿cómo sería la vía? Y aquí hablo como un pastor local o alguien con una iglesia donde, como usa Eduardo a veces esos términos, con mucha gente hasta cierto punto doméstica. Y cuando digo doméstica, de hecho él y yo hemos hablado de eso, hablo de gente muy sencilla, ¿no? Gente muy noble, que quizás no están como algunos aquí con un nivel sumamente avanzado. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de ustedes a un pastor? Más allá de hacer un estudio serio, porque eso no está en discusión, y más allá de, en serio, de decir la verdad al pueblo, eso no está en discusión, pero si tenemos tanta línea, tanto frente, tanto eje temático, ¿cuál debería ser más bien una sugerencia? Quizás mi pregunta más va por allí. ¿Cuál sería una sugerencia de parte de ustedes a un pastor típico, un pastor local, un pastor con interés de dar palabra del Señor, un pastor con el desafío de cumplir su cometido a carta cabal? Creo que por ahí va mi pregunta. Buena pregunta, porque aunque tú no lo creas, cuando yo hablo o oro, automáticamente me cliquea algo, me dice sacerdotal. Sí. Hablé como deuteronomista. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros somos como iglesia evangélica, yo creo que hay dos cosas que caemos, bueno, en todas caemos, pero creo que somos más repetitivos en el ser deuteronomista. Que para mí, el deuteronomista mal entendido. Porque la fuente deuteronomista, esta fuente es retributiva. Y nosotros los evangélicos, no sé los demás en Ecuador, no sé, ya son más santos fuera del país, pero los ecuatorianos somos muy juzgadores. Si te va mal es porque has cometido pecado.
Deuteronomio 28. Estas maldiciones te seguirán si no hieres la voz del Señor tu Dios. Maldito al salir, maldito al entrar. O si te va bien es porque estás bien con Dios. Entonces, aquí medimos, y la teología actual de la prosperidad es una teología medio retributiva, medio deuteronomista. Si no tienes plata, estás en maldición. Si tienes dinero y comodidad, iglesias de miles, estás en bendición. Entonces, somos deuteronomistas. ¿Cuándo somos yavistas? ¿Sí? Cuando hacemos un Dios muy, pero muy humano, a tal punto que pensamos que Dios es, el tonito, un tonto de la yuca, digo yo acá, vamos a decir otra palabrota, porque estoy en público. Entonces, que se le escapan las cosas. Un Dios que se entristece, un Dios que se alegra, un Dios que se le pasa la mano, un Dios que se arrepiente, un Dios... Incluso hubo un pastor que dijo que precisamente el Señor se arrepintió de crear a los humanos. Dijo, está correcto, el Señor se puede arrepentir, el Señor tiene derecho a arrepentirse. Y yo digo, híjole, no, pa. Entonces, ese pastor es yavista. Y está bien en su nota, porque está leyendo el texto, pero no ve esto. Ahora, ¿cuándo somos guionistas? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿por qué Jesús tuvo que decir, Padre nuestro que estás en los cielos? Porque había una cultura que Dios habitaba en los Asamai. Pero nosotros, ¿cómo podemos decir Dios está en los cielos? Estamos tomando el proceso salvífico de la redención, que Dios muere en nosotros. Sí, ya no está tan en el cielo, muere en nosotros. Estrictamente hablando del fin histórico de la salvación, ¿no? Que es habitar con el hombre, habitar en nosotros. Entonces, a veces, Dios, tú que estás en los cielos, manda a tus ángeles, porque estamos desprevistos de seguridad, porque tú que moras en mí vales 3 atados de cangrejo, ¿sí? 3 pedazos de yuca, como moras en mí, pero manda a tus protectores para que me cuiden, como la vez pasada habíamos hablado hace mucho tiempo, esta custodia de ángeles que el pueblo de Israel aprendió fuera en el exilio, esta cuestión de la angelofanía y angelologías, son figuras que no son netamente de Israel, sino que fueron aprendidas en el posexilio, y este posexilio, como se escribieron ahí los textos bíblicos, desde Génesis metieron un poco de ángeles, serafines, querubines, ángeles guerreros, ángeles protectores, ángeles con espada de fuego, ángeles con cabeza de burro, con cabeza de vaca, y nosotros nos metemos en un mundo y decimos que nos vengan a proteger estos seres angelicales, porque el Espíritu Santo que mora en mí, que es el Dios perfecto en nosotros, no nos cuida. Entonces, a veces nos hacemos guionistas. Y a veces nos hacemos autonomistas, sacerdotales, o a veces nos hacemos cronistas, que es una fuente diferente, que son la fuente de la crítica de la historia. Entonces, todos aquí, en sección Yanda, y me incluyo, yo tengo mis 4 facetas, ¿sí? A eso iba también. Por ejemplo, estos días estoy predicando, ayer fui a un evento de jóvenes al aire libre, acá en Maryland, y voy a estar en un campamento, y le dije, bueno, ¿cuál es la temática? Y me dijo, quiero que le predique sobre el fin del mundo a los jóvenes, ¿no? O sea, que Cristo viene, que se arrepientan pecadores. Y se me hace así, imagínense, ¿no? Y eso me hizo recordar esa famosa predicación de Jonathan Edwards en 1741, pecadores malvados en manos de un Dios airado, ¿no? O qué sé yo, en manos de un Dios enojado. Un mensaje que fue más de 2 o 3 horas, y curiosamente predicó en una porción de Deuteronomio, Jonathan Edwards. Y literalmente para su tiempo, ese Dios retributivo, como tú mencionas, caló. La gente se agolpó al altar a pedir clemencia, a pedir misericordia de Dios. Pero hemos visto como facetas de X predicadores como un Billy Graham, que su tónica es diferente. Entonces, ahora que tú me dices que a veces tú tienes todas las facetas, y la pregunta era si esto se puede dar, porque hay momentos en que puedo subir un púlpito, y quienes son de mi congregación me conocen, algunos me dicen, usted tiene complejo de Highlander, ¿no? Agarras la cruz y la vuelves espada a la vez. Entonces, hay momentos que uno desde el púlpito o como predicador le puede salir X o Y faceta, ¿no? Y yo quizás, y por eso hablaba ya como un pastor, como un predicador y evangelista, si esto era viable, o si, no sé si decir si esto es permitido, si esto también más bien se puede dar.
pero me contestas diciendo que a veces tienes todas esas facetas de vez en cuando, y eso me parece interesante. Aquí yo creo que es la intención. ¿Cuándo Okay. ya vi? ¿Y por qué es sacerdotal? ¿Y por qué es retributivo? ¿Sí? Es la intención. Acuérdate que los mensajes tienen intención. Nadie habla ni escribe sin intención. Okay. Yo aquí tengo una intención. Muy bien. Cuando tú hablas con tu esposo, con tu hija en el trabajo, todo ser humano habla con intención. Ahora hay que ver si la intención es buena o es mala. Muy bien, muy bien. Entonces cogemos la intención de los diezmos. Maldito soy con maldición, ¿por qué mamé? Porque estás entrando a un tema de que los ladrones de tu iglesia, los tacaños de tu iglesia, tienen que coger el texto para exprimirlo. ¿Sí? Yo esta semana me enteré, ayer que estaba en unas reuniones, me enteré que un pastor amigo nuestro aprieta un poco bueno, es que tiene, de una manera, escucha, es que acá hay un problema, Cuando el pueblo no entiende amar a Dios, y hay una necesidad que cubrir, tienes que tomar de alguna fuente para golpear. Es lo que hacían los pueblos judíos. Entonces, a la intención. Mira, Jesús pudo ser, dice que más fue sacerdotal y a veces era yavista, pero en la intención de Jesús nunca está oprimir al pueblo. Sí. Dañar al pobre, a la viuda y al huérfano. Muy bien, gracias. Antes de que Eduardo, Rafael escribe en el chat, decir que Dios se arrepintió es sugerir que Dios se equivocó y por tanto no es perfecto, según la tradición ya vista. Perfecto. Y dice Valeria, o sea, es de acuerdo a la conveniencia. No es pregunta, es simplemente escribió. Eduardo, contigo. Bienvenido de vuelta. Después que hablan los dos David, a mí ya no me dan ganas de hablar, sino de cantar. Cantar esa vieja canción que dice, no queda nada, nadita de nada. No me dejan nada, porque ustedes ya me dejan en el hueso pelado. Bueno, volviendo al tema de lo pastoral, para no repetir lo que ya dijo David, que me pareció muy bueno, ¿no? Yo quiero decir que ya hace muchos años las comunidades eclesiales de base y ciertas denominaciones a nivel de Centroamérica, algo del Cono Sur, trabajaron con el concepto de las pastorales. Ya no tener ese pastor único, que muchas veces lo único que tiene como para poder servir de contención es la junta, y el resto de gente de la iglesia es la gente que se sienta solamente a escuchar y a apoyar a la iglesia en todo lo que se le pide. Cuando el pastor es una especie de solitario George o el llanero solitario, ocurre que él puede ser todo lo que dijo David. De hecho, en la práctica lo somos, porque los seres humanos objetivos no existen. Los seres humanos somos subjetivos por excelencia, porque somos sujetos en esencia somos sujetos. Por eso somos subjetivos. Estamos lidiando con ser objetivos. Tratamos de no ser yavistas cuando no debemos, tratamos de no ser elogistas cuando no debemos, tratamos de no ser sacerdotales cuando no debemos, pero terminamos siéndolo. ¿Qué es lo que yo planteo? ¿Qué es lo que yo propongo? Que las iglesias se reorganicen alrededor de una pastoral mucho más amplia, de manera tal que el pastor no sea el sumo sacerdote de la iglesia. Lo que hayan otros actores, protagonistas, que le puedan decir, por supuesto, pues siempre con una estrategia bien establecida, dentro de parámetros bien convenidos, que le puedan decir, mira, pastor, estás siendo recurrente en este tema, estás manejándote de esta forma, con esto, más que estar afectando positivamente, estás afectando negativamente, porque es muy difícil cuando uno está en este tipo de cargo, como pastor o maestro, lo que sea, es muy difícil tener el tiempo, y a veces hasta el ego traiciona, para hacer lo que en psicología se llama un insight. Los que manejan en inglés, esa palabra es mirar hacia adentro, ¿no? Insight, mirarse hacia adentro, ¿no? O hacer una mirada introspectiva.
Una de las cosas interesantes que aprendí en la universidad fue una dinámica que se llama la ventana de Johari, que es un instrumento de análisis psicológico que permite identificar quién realmente eres, pero no lo puedes hacer tú, te lo tienes que hacer a la luz de otros, porque tú logras ver en tu vida solamente lo que tú quieres ver en tu vida, no logras ver lo demás. Entonces, yo diría que primero que nada habría que trabajar con un conjunto de personas que te puedan apoyar, que te puedan ayudar a identificar quién eres realmente tú como pastor o como líder. Gente madura, con criterio, con formación, que no tengan la intención de bajarte el caballo para subirse ellos, ¿no? O para que te canten la salsa, de la Fania All Stars, quítate tú para ponerme yo. Esa no es la idea. La idea es... Por eso no te damos mucho el micrófono, porque nos envuelves en el mundo de la farándula y todo. Bueno, ya yo te dije alguna vez que la culpa es de mi madre, porque mi madre tiene raíz panameña y yo tengo un lado caribeño muy fuerte y me gusta mucho esa música. Pero bueno. Pero por otro lado, también yo creo que los pastores, además de tener la obligación de estudiar, de prepararse, sí, de poder tener una sólida formación bíblico-teológica, también les hace falta tener una formación en otras disciplinas. Sí. No digo que sean expertos. Hoy en día, en el mundo de hoy es un mundo interdisciplinario, sí, multidisciplinario, transdisciplinario. No sé si alguna vez tú leíste cuando nos regalaban libros, ¿te acuerdas? En la vieja época nos regalaban libros centroamericanos, que había un librito, creo que era de edición mundial, no recuerdo, donde había un artículo pequeño que tenía como título un burrito sobre la avenida, que narraba la historia de ese hombre que ya su ciudad había crecido exponencialmente, su ciudad ya tenía avenidas grandes, ya los carros eran de quinta velocidad, y él todavía atravesaba la avenida o las avenidas en un burrito. Y la metáfora o la analogía es, así le pasa a muchos pastores. Sí, todavía están atravesando la avenida de la vida en un burrito. Cuando estamos en un mundo que corre a vértigo. Entonces, alcanzando una generación posmoderna con carnada primitiva. Exacto, tiene que haber una formación muy sólida en lo bíblico teológico, pero también una formación en la que haya intersecciones. O sea, que uno pueda hacer intersección entre teología y psicología, por ejemplo, entre teología y otras disciplinas, ¿no? Otras disciplinas, ¿no? Sí, pero señor, sobre todo con aquellas disciplinas que te sirven en tu ministerio. Sí. Y una última cosita que también la aprendimos tú y yo en su momento es: la iglesia tiene que ser sí o sí una comunidad hermenéutica. Sí. La iglesia no puede ser un espacio donde la interpretación venga de una sola vía. Porque sería o seguiría siendo la interpretación de una sola persona. Ahora, alguien puede pensar, ¿esto va a formar o va a fomentar la anarquía? No, la anarquía se forma cuando no hay linderos. La anarquía se forma cuando no hay criterios con los que se maneja ese programa. En Brasil, por muchos años se trabajó con éxito las CEPs, Comunidades Eclesiales de Base. De allí ha surgido mucho trabajo de Ribla, por ejemplo. Y las grandes producciones de estos monstruos como Richard, Galassi, Schwantes, etcétera, 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 son surgidas al calor de esas experiencias. No han sido surgidas al calor de la academia. Han surgido al calor del trabajo pastoral que han hecho en esas comunidades. Además de su inteligencia, su sapiencia, los insumos que le ha dado a la comunidad, porque el otro también piensa, el otro también te aporta, el otro también te sugiere. Bueno, ahí les doy unas pistas, ¿no? Sí, señor. Parece que es mucha tarea y de verdad es mucha tarea. Sí, señor. Así que a veces me llama la atención, y con esto creo que me llama la atención y a veces hasta me asusta,
cuando hay gente que en la iglesia, así sin más, no estoy defendiendo a nadie, por cierto, porque ustedes son grandes y sabrán defenderse por cuenta propia, pero cuando ya hay gente en la iglesia, 5 centavos de Biblia, 4 centavos de teología, 10 centavos de liturgia, 15 centavos de experiencia. Saquemos al pastor. ¿Y a quién ponemos? Quítate tú para ponerme yo. Quítate tú. Y quieren ponerse ellos. No saben en qué lío se meten. Qué atrevimiento sin nombre. Esto no es cuestión de que ya el pastor no me gusta, o no me gusta la pastora, o no me gusta, y yo me voy a subir ahora al púlpito. Bueno, déjenlos que se suban para ver cómo se caen. Eduardo, antes de que Ángel Jonathan Galarza activó su dispositivo, quizás en un par de frases extra, hablaste de que la Torre de Babel tiene un trasfondo ideológico. ¿Podrías ampliar un poco más este concepto, por favor? ¿Perdón? Etiológico. No, sí, pero él escribió arriba, papi. Dice, ya, la Torre de Babel tiene un trasfondo ideológico. Ya, a ver, un ratito. El relato, evidentemente es un relato etiológico. Ok. No hay nada que hacer, ¿no? Porque explica el origen de algo. Pero también es ideológico porque el trasfondo de la redacción tiene que ver con esa experiencia monárquica arbitraria. Esa experiencia monárquica en la que posiblemente Salomón, algunos dicen que Salomón, que es un tipo que quiere, él tiene la intención de globalizar lo existente. La ideología de Salomón es una ideología globalizante, como en el mundo global de ahora, ¿no? Yo quería que se fijen, busquen su Biblia, por favor, porque yo sé que ustedes sí usan Biblia, ¿no? Sí usan Biblia, sí usan. Por lo menos en versión móvil, pero sí la usan. Pensé que ibas a decir en la santa versión 60. Pensé que ibas a decir eso. Ahora se dice la versión de iPhone, la versión de iPad. Entonces no hay que decir abran las Biblias, sino prendan sus Biblias. Dígalo así mejor. Como decían los gringos, chapter 11. ¿Dónde estás? ¿Génesis 11? Ajá, quiero que se fijen en 2 versículos. Ya. Fíjense primero en el versículo número 1 y luego en el versículo número 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Verso 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Miren que la temática central del 1 y el 9 tiene que ver con las lenguas. En análisis retórico, cuando en una perícopa o en un párrafo, en el primer versículo aparece un tema y luego se repite al final de la perícopa, ese fenómeno literario se llama inclusión. Esa es una inclusión. ¿Qué significa eso? Que si el versículo 1 habla de lenguas y el versículo 9 habla de lenguas, entonces el relato realmente tiene que ver con eso. Y todos los demás textos del 2 al 8 subsidian o tributan la idea de lenguas. Y es interesante que aparecen lenguas que se hablan, pero después aparecen lenguas que se confunden. Entonces yo engarzo eso con lo que decía David. Aquí de lo que se trata ese es un lenguaje simbólico metafórico para decir Dios destruye ese proyecto. Aquí hay un proyecto de unificación. El elemento unificador es la lengua, pero hay la lengua en el sentido de una sola ideología, una sola forma, una sola religión. Y recuerden que y eso ya en algún momento lo trabajó David en otras clases, la intención siempre de Israel, ¿cuál ha sido? De la Biblia. Que todos sean israelitas, ya lo dijo Alfredo cuando estaba leyendo Levítico, que todos sean santos, que los demás son unos paganos, que los demás son unos perros, que los demás no sirven, solamente nosotros somos los únicos. Y cuando pasan los años, no solamente Israel, sino Judá, ahora todo es de la lógica de Judá.
siempre una actitud etnocentrista. Una misión centrípeta. Somos los únicos nosotros. Por último, se apropian de ese Dios llamado Yahvé, ese Dios marianita, ¿verdad? Dios llamado Yahvé, se lo usurpan, se lo roban y lo hacen el único Dios y desplazan a todos los dioses. Pero hubo redactores bíblicos muy inteligentes que les, como decía la gente antigua en Guayaquil, les refregaron como desperdicio de gato en la cara y les dejaron los nombres con el elemento teofórico él, para que recuerden su pasado cananeo, ¿no? Hace unas semanas atrás yo por aquí veía que se conectaba, me parece que la esposa de Edgar Reina, no sé si está conectada hoy día. No la veo, estoy viendo. No la veo. Pero yo recuerdo que Edgar, cuando estábamos en Guayaquil, éramos pastores, él tenía una expresión muy típica de su ciudad, ¿sí? Y decía, aunque te raspes. Aunque el pueblo se raspe, su ancestro es cananeo. ¿Sí? Entonces, este es un texto también que quiere decirnos a nosotros que Dios está en contra de todo intento concentrador. Muy bien. Gracias. Ángel Jonathan Galarza, activo su dispositivo. Bienvenido. De antemano, gracias, mi hermano Jim David y también su tocayo David Cordero. Gracias a cada uno de vosotros. Salud, paz y gozo. Es interesante lo que dice. Yo tengo 33 años. Por ahí dicen que tengo la edad de Cristo. Tengo que pasar por un sinnúmero de vicisitudes. Nos quedamos con Barrabás. Te crucificamos, hermano. El asunto es que la mayoría de los pastores, sí, con todo el respeto que se merecen, obispos, independientemente de que hayan entrado a lo que es ciencias bíblicas, exégesis, hermenéutica, teología, al momento que entran a este segmento donde van a aprender a desaprender es cuando vino un gran desafío, porque no son ellos quizás designados como pastores por sí mismos, sino designados por la denominación. Sabemos muy bien que es el Espíritu quien da al ministerio, amén. Es el Espíritu del Eterno, es un llamado del cielo. Sin embargo, la mayoría están sujetos a la denominación. Cuando llega el momento de hacer, como dice Rudolf Buchmann, no sé si ustedes lo han leído, cuando habla de la desmitologización, algunos dicen que ya no lo van a leer porque es anticristo, pero realmente... Rudolf Buchmann, sí, él menciona algo importantísimo sobre que la pastoral debe ser llevada no desde la arista legalista, sino más bien desde la arista que Jesús nos demostró, sin tanto preámbulo. Jesús nos enseñó la pastoral directamente destruyendo la teología de los mismos fariseos. Yo no quiero entrar en más detalles, pero él lo hacía con la praxis, con la práctica, a tal punto de que eso desmoralizaba a la misma alcurnia sacerdotal, que ustedes muy bien ya la conocen, porque yo todavía estoy en pañales en este asunto de exégesis, de ciencias bíblicas, pero lo importante es que sí sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque tengo que estar sujeto, y realmente la Biblia menciona el asunto de la sujeción a las autoridades eclesiásticas. Ustedes me pueden corroborar eso bíblicamente. Sí, hermano, usted está diciendo la verdad. Y ahí viene el dilema, que cuando usted propone eso a la alcurnia eclesiástica, le dice a usted, le susurran en el oído. Eso me pasó a mí. Dijo alguien, digo el milagro, pero no el santo. Eso me pasó a mí. No estés dándole oídos a esas cosas que son del diablo. Así me lo dijeron, literalmente. Y justamente nuestro estimado se pronuncia Jean o Jean. Jean-David La Rochelle. Francés. Es francés, por favor. Listo. Mi estimado Jean, como mencionaba hace un momento, que no podemos, si decimos algo, se nos va en contra de lo que decimos a la luz de lo que estamos investigando. Y lo que mencionaba también hace un momento nuestro hermano Eduardo Cruz. Estamos en una generación, en una época donde no debemos tan solo decir, Cristo te ama.
esa teología de Cristo te ama, un mendigo me dice, yo sé que Cristo me ama, pero tengo hambre, no he comido hoy, ni ayer. Entonces, aprender a desaprender este asunto de tan solo decir, Cristo me ama, Cristo te ama, quizás es llevar a la práctica lo que Jesús nos enseñó. Así sea un pan, un mendrugo de pan con agua, con la buena intención que se lo debe hacer, según el amor ágape, imagino que es la mejor forma de la pastoral que debe hacerse en las iglesias del siglo XXI, que estén luchando en el asunto de que no te metas en esto a estudiar porque te va en contra de lo que está establecido. Hablan del diezmo, hablan del velo, hablan del uso de la ropa, y entonces todo sataniza a tal punto de que dice, no te metas en eso porque te vas a hacer anticristo, un pequeño anticristo, porque claro, el anticristo mayor no vamos a hacer, pero el asunto es que ese es el desafío. Yo como joven me he sentido, le comentaba al profesor David, yo me he sentido un poco como bajoneado porque me siento solo en un planeta lleno de cientos y cientos de personas, donde dicen ser cristianos. Entonces, justamente hay un libro que no recuerdo el autor, que se titula, creo que el autor, si no me equivoco, es el doctor Etrice Bonilla, Cristianismo versus Cristo y cristianismo, dos grandes enemigos. Eso. Que solamente leí lo que es el prólogo, pero me llamó mucho la atención donde hay una lucha constante en lo que está pasando hoy en día con los miembros y líderes de la iglesia, y eso es lo que puedo aportar en este momento. Gracias por el espacio que me dio. Gracias, Ángel. Voy a pedir time out como en el básquetbol. A ver, quiero hacer una reflexión de lo que dijo Ángel. Ya por lo que le escuché, ya me imagino quién es su maestro. Ya me imagino quién es su maestro. Lo sospeché desde un principio. Y no puedo ser yo porque él no aprendió a pronunciar bien mi nombre y apellido. Todos los que son pupilos míos saben cómo pronunciar bien mi nombre y apellido. Tenía problemas con pronunciar Bullman, peor con La Rochelle. Imperdonable pecado, pecado de ignorancia, como dijo David la semana pasada. Claro. Mira, a ver, una cosa es con guitarra, otra cosa es con violín. Yo no voy a discutir aquí aquello de esa tensión dialéctica entre llamado y vocación que debe existir siempre. Vayamos al hecho concreto. Muchos de los pastores, porque lo hemos sido en ejercicio los que estamos acá, sabemos que si queremos correr por cuenta propia un pastorado, es muy complicado hacerlo. Si tú te fijas bien en los pastorados de hoy, los pastorados entre comillas célebres, los pastorados entre comillas famosos, han tenido que hacer una serie de artilugios, artificios para poder manejar grandes cantidades de dinero y grandes cantidades de miembros. Porque si ellos quisieran hacer un pastorado por sí solos, a no ser por eso que han hecho esos artificios, no pudieran. Si uno necesita una denominación sí o sí. Si uno quiere hacer un pastorado serio, de verdad serio, de acuerdo con lo que tú has establecido, un pastor la tiene muy difícil, empezando con algo que es una gran verdad. En el mundo nuestro, sobre todo latinoamericano, centroamericano, la teología no es chancho que dé manteca. Si un pastor quiere predicar la palabra en sanidad absoluta, te aseguro que la misma gente deja de asistir. Hay algo que se llama imaginario popular. Ya la gente nuestra, así no sea evangélica, ya tiene ciertas ideas, ¿cierto? Ya tiene un almacén de imaginario que le hace pensar que la iglesia es esto y no lo otro. Si tú dices, por ejemplo, miren, de verdad que el asunto del pecado no debe manejarse con estrictez moral, la gente deja de ir a la iglesia automáticamente. Entonces no es tan fácil pedirle hoy a un pastor que sea todo lo que debe ser. No estoy diciendo que está mal que se lo haga, está muy bien, pero ese pastor tendrá que bregar por cuenta propia en un lugar a lo mejor en el que va a ser mal visto, va a ser solitario. Los que hemos trabajado en esto sabemos que la gente, el propio caso de David,
Yo recuerdo una época en la que David fue bastante vituperado, bastante vilipendiado, bastante señalado, porque decía cosas al público que el común de la gente no quiere escuchar. Por una invitación que él tiene a este lugar, hay 100 personas que critican que David diga esto en público. No es fácil. No es fácil. Ahora, por otro lado, ya en el plano personal, ya como Ángel Jonathan Galarza, mira, una recomendación que yo te doy porque me pasó a mí también en mi propia denominación. Yo también pertenecí a una abominación desoladora. Ah, no, perdón, se llama denominación, ¿no? Yo me confundí, mi abominación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú empiezas a pensar diferente, porque tienes una formación diferente, porque tienes una práctica diferente, porque ya crees diferente y obviamente vives diferente, la gente siempre está buscando una razón o un motivo para cortarte la cabeza. Y el peor error que uno comete es confrontarse con ellos. Yo recomiendo mucho que lean filosofía y cuando tengan tiempo lean a un famoso filósofo francés que se llamó Foucault, Michel Foucault, francés. Él tiene todo un trabajo sobre el poder. Y una de las cosas que enseñó Foucault es que todo lo que tiene que ver con manejo de gente es manejo de poder. Y Foucault decía, el poder no existe, el poder se ejerce. Entonces, tus líderes quieren ejercer el poder sobre ti. Quieren decirte qué debes pensar, quieren decirte qué debes hacer, qué debes estudiar, dónde debes ir. Yo recuerdo que en nuestra época, Cordero lo habrá vivido, hasta para poder irse a uno de viaje tenía que pedirle permiso al pastor. La hermana Tania, que también es contemporánea con nosotros, ¿no? Lo recordará. Y todavía estamos pollitos, por cierto, ¿eh? Todavía estamos pollitos. Pero recordamos esa historia, ¿no? Había que pedir permiso. Porque el poder, decía Foucault, se ejerce. Pero Foucault también enseñó algo muy interesante. Foucault decía, yo no quiero ser la resistencia que el poder necesita. Porque el poder se alimenta del que resiste el poder. Entonces, nosotros aprendimos, aquí hay algunos heridos en batalla, aquí veo algunos que ya aparecieron por ahí, ¿no? Algunos heridos en hay combate. algunos sobrevivientes aquí. Ya o habemos algunos algunos sobrevivientes aquí. Tienen cara de zombies, pero bueno, sobrevivieron gracias al Señor. Claro, costó trabajo, costó muchísimo trabajo. Entonces, yo diría que hay que tener mucho cuidado con aquello de pensar que podemos confrontarnos por confrontarnos. Hay que hacerlo de una manera sistemática, sin necesidad de una confrontación mayor. Es mi recomendación. Nada. Muy bien, gracias. Bueno, aterricemos y casi ya terminando. Ya son las 9 para ustedes. Para mí son las 10 acá. David, cerremos con insumos extras si hubiera el capítulo 11 con el relato de Babel. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente, no sé si ya caigo mal, porque quizás ya no lea la Biblia como está ahí. Yo quiero ver más allá de el mensaje que nos pusieron los escritores bíblicos. Pero Babel aún se repite. Babel, hay muchos Babeles, que son instituciones religiosas que quieren dominar, y Dios va a dividir las lenguas, el gobierno, el poder. Y yo creo que tenemos que ser cautos, como se dijo aquí, hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar, ver nuestras intenciones, hacer nuestros propios estudios personales. Y yo creo que parecernos a Jesús es la mejor manera, ¿no? Emular a Jesús en su carácter, emular a Jesús en el amor hacia las personas, hacia las almas. Y saber que cuando tú amas, recibes amor, no hace falta nada más.
date en tiempo y fuera de tiempo. Como dijo, creo que es Teresa de Calcuta, ama hasta que te duela. ¿Sí? Porque la pastoral sufre. Cuando amamos de verdad, aunque amemos, nos van a hacer sufrir y doler. Y ese es el propósito del amor, ¿no? El amor es sufrido, no es un sentimiento bonito. Entonces, amemos a los que estamos en el liderazgo, tenemos algún tipo de liderazgo, amemos, soportémonos unos a otros nuestras ofensas, conversemos, y sobre todo en el nivel de la amistad y el respeto, podemos llegar al infinito y más allá, como dice la película de Tolstói, al infinito y más allá. Eso es todo. Una consulta o pregunta. ¿Creen el relato Babel, otra vez tomando la expresión de Eduardo, un trasfondo ideológico, aun cuando sabemos que es un relato etiológico, se frustra, vamos a ponerlo así, porque Dios confunde, Dios los esparce. Esto nos da a entender que era como el intento del hombre para, no sé, para acabar con el proyecto de Dios, para truncar el proyecto de Dios o para rebelarse contra Dios y aún exaltar su orgullo propio. Y es por eso que Dios le da la sentencia final o le da el acabose, pensando como en mi caso particular, una pregunta un poco más muy de acá, algo muy práctico, ¿no? Que podamos llevar ya casi cerrando el tiempo de hoy. Entonces, la razón por la cual el proyecto ya no cuaja, no trasciende, muestra que realmente el hombre o tenía esa capacidad, entre comillas, si cabe el término, o simplemente es un Dios protegiendo al hombre de que no siga cayendo en su orgullo aparente, su vanagloria, o etcétera. Es que Dios frustra los planes de los poderosos y los opresores. Ok, interesante. Y acuérdate de algo, Yanda, y todo lo que tenemos presente aquí. Siendo pastoral y teológico, ¿no? Dejando un poco de exégesis. Es un fenómeno hermoso para mí cuando yo hice el estudio del Éxodo. Dice que Dios endureció el corazón del faraón. A veces Dios permite que nosotros como seres humanos nos copiemos, porque después que nuestro orgullo sube, Él lo incrementa y esa es la destrucción en todo tipo de negocio, de iglesia, de familia, de relación. Es decir, el problema es cuando se te sube la mostaza, Dios te la sube para que te caigas. Es increíble. Dios endureció. Salomón no tiene Faraón no tiene toda la culpa. Dice que Dios endureció el corazón del faraón para entrarlo a juicio. Habemos hombres de Dios y mujeres de Dios que a veces se nos sube la mostaza, el poder y la gloria, y no queremos escuchar ni ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ha pasado en sinnúmeros de veces, sinnúmeros de veces. Pero toda caída tiene una gloria efímera. Ahora, sí, interesante. Y con eso termino. El capítulo 11, mira, yo a veces cuando leo, y yo creo que lo hago siempre, es como, y tú y yo hemos hablado de eso con Eduardo, y nuestra iglesia también ha ido profundizando esto, de ir leyendo algunos detalles con lupa. Le hice esa pregunta porque cuando leo el capítulo 12, que vamos a tocar la siguiente semana, veo como una serie, es como que se abre un telón y cierra otro telón. En el capítulo 11 empieza diciendo que, por ejemplo, la gente dice, vamos. En el capítulo 12, por eso hablaba de que el proyecto de Dios, ¿no? El hombre intentando frustrar o truncar o qué sé yo. En Babel, en Génesis 11, el pueblo dice, vamos. En 12, Dios le dice a Abraham, vete. En Babel, el pueblo dice, para que no seamos esparcidos. En el capítulo 12, Dios dice a Abraham, más bien tú vas a ser esparcido y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Babel, vemos, dice, y hagamos un nombre. En 12, Dios le dice a Abraham, te haré un nombre o te daré un nombre. Hay un juego que a mí me fascina y puedo darle como 8 parámetros allí
lo cual a mí me energiza a la vez, si cabe el término. Hago mi propio catarsis. Por eso la pregunta, el capítulo 12 pareciera que viene un proyecto que ya Dios tiene en mente y le dice a Abraham, bueno, voy a arrancar esto contigo. Pero el capítulo 11 pareciera que llega un momento en que se pudo haber truncado. Hay un juego de palabras allí. No queremos ser esparcidos, dice en capítulo 11, por si fuéramos esparcidos. Y Dios dice, no, Abraham, más bien tú te vas a esparcir y en ti serán benditas todas las familias. Entonces, por eso mi pregunta, ¿no? Otra vez, si ese intento del hombre en el capítulo 11, Dios no solamente pisotea y le quiebra al final de este relato, pero como que pareciera que en el capítulo 12 Dios trae diciendo, ahora les voy a dar mi proyecto o lo que yo tengo en mente. Entonces veo orgullo en el capítulo 11 de querer hacer lo que quieran, pero veo una humildad en el capítulo 12, un Abraham que sale a donde Dios no tiene ni idea de dónde Dios le va a llevar. Entonces hay todo un paralelismo, ¿no? Si cabe el término, un va y viene, ¿no? Yo he estado subrayando estos días sobre estos relatos, dije, caramba, hay mucho mensaje en común. Y como tú dijiste, a pesar de que se cierra esta primera perícopa en el capítulo 11, desde el capítulo 11 viene otro segmento, otra lectura, dicho sea de paso, pero me da a entender que hay una transición muy sutil y hasta a veces me atrevo a decir con un sabor más bien placentero desde el capítulo 12. Entonces quería más o menos, más que pregunta, hacer este acotamiento. Puede ser mi catarsis, mi existencialismo también en auge, y como sabe decir nuestro amado Eduardo, pero por ahí va. Eso se llama yandalogía. Ciencia de yanda. Coger un versículo y volar por el versículo. Eso es un arte. ¿eh? Yo lo he dicho con Eduardo, hablando mal de ti por las espaldas, hemos dicho, este negro coge un versículo, no sé si lleva el sermón preparado, pero en el momento empieza a ver verbos, sujetos y empieza a hacer y se pega 2 horas, ¿no? Eso es un arte. Eso es una facilidad que Dios te dio y te bendigo por eso. Hay cosas que yo, cuando tú hablas, yo no le he visto ni por ningún lado y es una bendición. Y también es bueno para la iglesia. Sí, esta área es de construcción, pero también hay que ser pastoral. Pastoral con verdad, ¿sí? Pastoral con esperanza, pastoral con bien. Y no, lo que tú dices, sería bueno que en la próxima clase nos des esas visiones que tienes ahorita. Ok, arrancamos la próxima semana. Muy bien, familia. Gracias, David. Gracias, Eduardo. Gracias a cada uno de nuestros amados. En serio, algunos no tenemos la dicha de conocerles más cercano, pero nos honra compartir esta travesía con ustedes. Gracias por considerar este espacio también. Bienvenido, Presley, amigo, hermano, colega y un gran discípulo nuestro también. Pero el discípulo ya está por otros lares y más bien ha superado de más al maestro. Pero es un placer tenerte aquí, Presley, allá en Guayaquil. A cada uno de nuestros amados que se conectaron y aún quienes van a ver este video en tiempo diferido. Estamos para servirles. Gustosamente en los siguientes minutos vamos a subir el enlace. Usted puede ingresar al canal. A todos los invitados de David, de Eduardo, quiero que sepan que ya son parte de esta gran familia, de este grupo de estudiantes de la palabra, porque todos estamos en el mismo barco, seguimos creciendo juntos. Y como lo dije desde el inicio de este discipulado, todos juntos sabemos más de lo que sabe una sola persona. Por eso utilizamos este espacio para juntos acompañarnos mutuamente. Les damos las gracias, les abrazamos, les bendecimos y voy a pedir ¿qué te parece, mi estimado Rafa? Si puedes orar para cerrar este tiempo, nuestro querido, una palabra de oración para el cierre de este momento. Tienes que desmutearte. Ahora sí. Okay. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de aprender realmente
Rafael, no se te escucha nada de la oración. No se te escuchó. De verdad, lamento. No. Pero Dios escuchó la oración y estuvimos quietecitos. Estoy seguro que todos queríamos ser partícipe de eso, pero gracias, gracias. Para que vea el pueblo tan culto que tenemos. Dios les bendiga, mis amados. Una linda noche. Recuerden cada jueves, si Dios nos da y nos concede la vida, la salud, siempre estamos aquí conectados de diferentes partes del país, en el Ecuador y el mundo. Y aquí habemos de diferentes lugares. Así que muchísimas gracias. Pueden de igual manera hacernos llegar algún número de ustedes, porque también hay materiales que David y Eduardo nos comparten por PDF y queremos también hacerles llegar. Difícil subirlo a un canal de YouTube, pero si tenemos su WhatsApp o algún correo electrónico, gustosamente les hacemos llegar. Ok, gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Que el Señor les bendiga. Una bendecida noche y un bendecido fin de semana. Querida familia Michelle, nos vemos.